¡No me toquen! ¡No soy una ladrona!, gritó la huérfana que trabajaba como limpiadora, apretando contra su pecho una vieja mochila. El millonario estaba seguro de que ella lo había robado, pero al abrir la mochila se quedó helado. Lisa odiaba el olor a lejía, pero ¿qué se le iba a hacer? En el exclusivo restaurante donde trabajaba como limpiadora, la pulcritud era un culto. Soñaba con otra vida, una en la que no tuviera que fregar las obras de otros ni el acre olor de los desinfectantes. Soñaba con la universidad, con libros nuevos, con viajes, sueños que parecían tan lejanos de su realidad. Tenía 19 años y casi toda su vida la había pasado entre las paredes de un orfanato estatal. Solo hacía poco, al conseguir una habitación en una residencia para graduados, había probado el sabor de la libertad. Aquella tarde había sido especialmente agotadora. En el restaurante había celebrado un banquete alguna delegación importante y, tras su marcha, había quedado un trabajo extra. Lisa limpiaba uno de los salones privados cuando notó que la puerta del despacho del dueño, Artyom Sokolov, estaba entreabierta. Cediendo a un impulso de curiosidad, una debilidad momentánea, echó un vistazo al interior. El despacho estaba decorado con un estilo masculino y severo, con un enorme escritorio cubierto de papeles. Lisa echó un rápido vistazo, consciente de que no tenía ningún derecho a estar allí, y se apresuró a marcharse. Al día siguiente, todo cambió. Al final de su turno, cuando Lisa ya se disponía a irse a casa, un guardia de seguridad la detuvo. «Lisa, Artyom Sergeyevich te pide que pases a su despacho». El corazón se le hundió en el pecho. Artyom Sergeyevich Sokolov, el dueño del restaurante, un hombre cuyo nombre era conocido por todos. Joven, exitoso, increíblemente rico. Lisa solo lo había visto de lejos y nunca pensó que tendría que hablar con él. Entró en el despacho intentando mantener la calma. Artyom Sokolov estaba sentado tras su enorme escritorio. Su mirada era fría y penetrante. «Lisa, siéntate», dijo con un tono helado. Ella se sentó al borde de la silla, sintiendo cómo le empezaban a sudar las palmas. «Me han informado de que anoche entraste en mi despacho, ¿es cierto?». Lisa sintió que la sangre huía de su rostro. «Sí, Artyom Sergeyevich. Yo solo pasaba por ahí y vi que la puerta estaba abierta por casualidad. Tuve curiosidad. No quería hacer nada malo». «Curiosidad», espetó Sokolov con una mueca. «¿Y no le parece que la curiosidad en su posición es un lujo imperdonable?». Lisa guardó silencio, bajando la mirada. «Tras su visita han desaparecido unos documentos importantes de mi caja fuerte», continuó Sokolov alzando la voz. «Documentos que tienen un gran valor para mí». Lisa alzó la cabeza de un golpe. Sus ojos se llenaron de horror. Yo no he cogido nada, se lo juro. Ni siquiera me acerqué a su caja fuerte». «No hace falta que jure», cortó Sokolov. «Enséñeme su mochila». «¿Qué?». Lisa se quedó perpleja. «He dicho que me enseñe su mochila, ahora mismo». «¿Pero por qué? Ya le digo que no he cogido nada». «Seguridad», llamó Sokolov, haciendo caso omiso de sus protestas. Dos guardias de seguridad de gran tamaño entraron en el despacho. Lisa sintió que la invadía el pánico. «¡No me toquen!», gritó, apretando la mochila contra sí. «No soy una ladrona, no tienen derecho». Artyom Sokolov se levantó de detrás del escritorio y se acercó a ella. En sus ojos no había ni un ápice de compasión, solo sospecha e ira. «No tengo tiempo para juegos, Lisa. Si es inocente, no tiene nada que esconder. Muéstreme la mochila y terminaremos con esta conversación». Lisa negó con desesperación. En la mochila llevaba sus posesiones más valiosas: viejas fotos del orfanato, cartas de sus amigas, informes médicos y el certificado de que sus padres la habían abandonado. Un papel que guardaba como su mayor secreto, como un recordatorio del pasado que tan desesperadamente intentaba olvidar. Temía que si Sokolov veía sus documentos, conocería la verdad sobre ella, sobre su origen, y entonces descubriría su secreto. No quería que la viera así, indefensa, vulnerable, no deseada por nadie. «Por favor, créame», suplicó. «No he cogido sus documentos, no tengo nada en la mochila». Sokolov no la escuchaba. Asintió a los guardias y estos dieron un paso hacia Lisa.
Ella forcejeó desesperadamente, intentando zafarse, pero eran dos y más fuertes. Uno de los guardias la sujetó por los brazos y el otro le arrancó la mochila. Lisa gritó, un grito de desesperación. «¡No toquen eso! ¡La mochila!». Sokolov la tomó en sus manos y miró a Lisa con desprecio. Ahora veremos quién dice la verdad aquí y quién miente. Lisa contuvo la respiración, observando cómo desabrochaba la cremallera. Habría preferido que encontrara los documentos robados, aunque eso significara la cárcel, antes que estas cosas, y estos pedazos de un pasado arrancado que tan desesperadamente intentaba enterrar. Sokolov miró dentro. Primero vio un paquete arrugado de pañuelos, luego una vieja y gastada cartera en la que apenas había dinero para el autobús. Luego, su mirada se topó con un fajo de viejas cartas atadas con una cinta descolorida. Sokolov sacó las cartas, las hojeó rápidamente y frunció el ceño. Las dejó a un lado y siguió hurgando en la mochila. Su mano tropezó con algo más denso, doblado varias veces. Lo sacó. Lisa cerró los ojos. Sabía lo que era. El certificado de abandono de un menor. El documento que llevaba consigo desde que salió del orfanato. La prueba de que no era deseada. La prueba de que era un error. El silencio en el despacho se volvió opresivo. Lisa sentía su mirada sobre ella. No podía obligarse a abrir los ojos. Finalmente, Sokolov habló. «¿Qué es esto?». Su voz sonaba extraña, como apagada. Lisa no respondió. No podía hablar. Sokolov desdobló el documento. Primero solo vio los sellos oficiales y los timbres. Luego, su mirada cayó sobre los apellidos, Sokolov y Sokolova. Los leyó de nuevo. Sokolov. En los espacios para padre y madre figuraba el apellido de su padre. Sintió que el mundo empezaba a desdibujarse a su alrededor. Un zumbido llenó su cabeza. Miró la fecha de nacimiento, 19 años atrás. Recordaba ese año. Él acababa de entrar en la universidad. Sus padres vivían entonces en otra ciudad, en la pobreza. Volvió a mirar a Lisa. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban. Esto es imposible», murmuró. Miró de nuevo el documento, intentando encontrar un error, alguna incongruencia. Recordó cómo le había gritado, cómo había exigido registrarla. La había tratado como a una criminal, como a una ladrona, y ella solo estaba buscando respuestas. Lisa abrió los ojos. Vio su confusión, su conmoción. Vio cómo su expresión cambiaba. La ira daba paso a la perplejidad y luego al horror. Permaneció en silencio. No tenía nada que decir. Había vivido demasiado tiempo con ese secreto. Estaba acostumbrada al dolor, a la soledad. Sokolov respiró hondo. Él necesitaba tiempo para asimilarlo todo. Ella también. «Vete», dijo. «Vete a casa». Artyom estaba sentado en su despacho, masajeándose las sienes. El descubrimiento del certificado de abandono había puesto su mundo patas arriba. No podía creer que tuviera una hermana de la que nunca había sabido nada, y que esa hermana fuera Lisa, la callada limpiadora de su restaurante, a quien acababa de acusar injustamente de robo. La culpa le corroía por dentro. Decidido, se puso en pie, sacó su teléfono y marcó el número de Valentina Ivanovna. La recordaba como una mujer buena y afectuosa que siempre se había ocupado de los niños del orfanato. Había sido una buena amiga de su familia. «Valentina Ivanovna, hola, soy Artyom Sokolov. Espero no molestarla», preguntó, esforzándose porque su voz sonara tranquila. «Artyom, hola querido, me alegra mucho oírte. ¿En qué puedo ayudarte?», respondió ella, y en su voz había una calidez sincera. «Necesito su ayuda, Valentina Ivanovna». Se trata de una de sus antiguas pupilas. «De Lisa», empezó él vacilando. «¿De Lisa?». En la voz de Valentina Ivanovna se percibió un tono de alarma. He descubierto que Lisa tiene un certificado de abandono, donde figura mi apellido, Sokolov». Se hizo una larga pausa. Artyom contuvo la respiración, esperando la respuesta. «Ay, Artyom, sabía que algún día este secreto saldría a la luz», dijo por fin Valentina Ivanovna, y en su voz había tristeza. «Lisa es tu hermana». El mundo alrededor de Artyom pareció detenerse. Sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Mi hermana? ¿Pero cómo?
¿Por qué no sabía nada? Es una historia larga y triste, Artyom. Tus padres actuaron muy mal. Después de que te marcharas a la universidad, se enteraron de que tu madre estaba embarazada. Estaban desesperados. ¿Desesperados? ¿Por qué? Preguntó Artyom sin comprender. Problemas económicos, Artyom. Tu padre había perdido su trabajo y tu madre tenía problemas de salud. Decidieron que no podían hacerse cargo de un segundo hijo. Y no querían que tú abandonaras los estudios y volvieras a casa. Así que decidieron renunciar a Lisa y ocultártelo a ti. Artyom apenas podía articular palabra, sintiendo cómo una oleada de emociones le subía por el pecho. Creían que sería lo mejor para todos. Artyom guardó silencio, intentando asimilar lo que había oído. Recordaba ese periodo de su vida, los estudios en otra ciudad, los nuevos amigos, los primeros éxitos. Estaba absorto en su propia vida y ni siquiera sospechaba que, mientras tanto, sus padres habían cometido un acto tan horrible. Artyom cerró los ojos, intentando contener su rabia. Todo se mezclaba en una bola insoportable. Gracias, Valentina Ivanovna, susurró, por contarme la verdad. Si necesitas mi ayuda, ya sabes dónde encontrarme. Colgó el teléfono. Artyom se levantó y se acercó a la ventana. Tenía que enmendar las cosas. Tenía que encontrar a Lisa y pedirle perdón. Tenía que demostrarle que él no era como sus padres. Tenía que convertirse en el hermano que ella nunca había tenido. Artyom salió del restaurante, se subió a su coche y se dirigió hacia su casa. Por el camino, reflexionaba sobre sus padres. Siempre los había considerado un modelo a seguir, inteligentes, exitosos, cariñosos, pero ahora comprendía que le habían ocultado un terrible secreto que había destrozado no solo la vida de Lisa, sino también la suya propia. Recordaba cómo siempre hablaban de la importancia de la familia, de apoyarse en los momentos difíciles, pero ellos mismos habían hecho justo lo contrario, abandonando a su propia hija y ocultando la verdad a su hijo. Artyom sintió cómo la ira volvía a subirle por el pecho. No entendía cómo habían podido hacerlo, cómo habían podido traicionar a su propia hija, cómo habían podido traicionarle a él. Decidió que hablaría con ellos, les pediría explicaciones. Debía saber por qué lo habían hecho. Debía decirles todo lo que llevaba dentro. Pero ahora, ante todo, debía hablar con Lisa. Debía pedirle perdón. Decidió que al día siguiente, durante la jornada laboral, lo hablaría todo con ella. A la mañana siguiente, Artyom invitó a Lisa a un pequeño y acogedor despacho. La decoración contrastaba mucho con la austeridad de la oficina principal. Paneles de madera, una estantería llena de tomos sobre historia culinaria y un gran escritorio repleto de papeles. Lisa entró sintiéndose extremadamente incómoda. Miró a su alrededor con recelo, como esperando una trampa. «Siéntate», propuso suavemente Artyom, señalando una silla frente al escritorio. En su voz no quedaba rastro de la severidad del día anterior. Lisa se sentó, intentando no mirarlo a los ojos. Aún no podía creer lo ocurrido. «Lisa, empezó Artyom, pero se atascó, buscando las palabras. «Quiero hablarte todo». Lisa permaneció en silencio, esperando a que continuara. «Antes que nada, quiero disculparme», dijo Artyom con sinceridad. «Por cómo me comporté ayer, estaba ciego, cegado por los prejuicios y las sospechas». Lisa asintió levemente, aceptando su disculpa, pero en sus ojos aún se leía desconfianza. «Comprendo que mis palabras significan poco después de lo ocurrido», continuó Artyom. «Pero lo siento de verdad. Lamento no haber sabido nada de ti. Lamento que crecieras en un orfanato. Eso es terrible». Artyom suspiró. A mí no me dijeron nada», reconoció. «Mis padres me lo ocultaron. Me enteré de todo ayer, cuando vi esos documentos en tu mochila. Fue un shock». Lisa guardó silencio, reflexionando sobre sus palabras. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó él, rompiendo el silencio. «¿Por qué no me dijiste que eras mi hermana? ¿Tú lo sabías?». «Sí». Lisa bajó la mirada. «No quería molestaros», respondió en voz baja. «Solo quería saber quién era, encontrar a alguien de mi familia, veros de lejos, saber cómo vivíais. No quería pedir ni exigir nada». Artyom la miró con dolor. Comprendía su soledad. «Lisa, escucha», dijo inclinándose hacia adelante. «Quiero ayudarte. Quiero reparar mi error.
Sé que no se puede hacer de la noche a la mañana, pero estoy dispuesto a intentarlo. Lisa alzó la mirada hacia él. En sus ojos se mezclaban la esperanza y la desconfianza. ¿Qué me propone?, preguntó, esforzándose por mantener la calma. Quiero que te mudes conmigo, propuso Artyom. Tengo una casa grande, hay mucho espacio. No necesitas seguir viviendo en la residencia. Lisa negó con la cabeza. No puedo, respondió. Estoy acostumbrada a valerme por mí misma. No quiero ser una carga para usted. No serás una carga, la aseguró Artyom. Eres mi hermana. Quiero cuidar de ti. Lisa seguía dudando. Temía que Artyom solo estuviera jugando a ser magnánimo, que pronto se cansaría de ocuparse de ella. No lo sé, Artyom, dijo. Necesito tiempo para pensarlo. Lo entiendo, respondió Artyom. No voy a presionarte, pero, por favor, créeme. Soy sincero en mi deseo de ayudarte. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando la calle bulliciosa. Quiero que tengas la oportunidad de estudiar, dijo, sin volverse hacia ella. Puedes entrar en la universidad, estudiar lo que quieras. Yo pagaré tus estudios. Lisa levantó las cejas, sorprendida. Siempre había soñado con estudiar, pero lo consideraba un sueño inalcanzable. Yo no sé qué decir, balbuceó. No hace falta que digas nada, respondió Artyom, volviéndose hacia ella con una sonrisa. Solo piénsalo, y si decides que quieres intentarlo, yo estaré a tu lado. Lisa pasó varios días reflexionando. Por un lado, deseaba mucho aceptar la ayuda de Artyom, estudiar, escapar de la pobreza. Por otro lado, temía decepcionarse, temía que la traicionaran de nuevo. Siguió trabajando en el restaurante, intentando evitar a Artyom, pero él no dejaba de intentar acercarse. A menudo se le aproximaba, le preguntaba cómo estaba, si había tomado alguna decisión. Su insistencia era amable, sin presión. Finalmente, Lisa decidió arriesgarse. Al día siguiente se acercó a Artyom y le dijo, «Acepto, me mudaré contigo». Artyom la miró con alegría. «¿De verdad?», preguntó, sin creer lo que oía. Lisa asintió. «Pero tengo una condición», añadió. «¿Cuál?», preguntó él, un poco receloso. «Que trabajaré mientras estudio. No quiero vivir de tu dinero». Artyom sonrió. «De acuerdo», aceptó. «Como digas». Así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Lisa. Se mudó a casa de Artyom, pero siguió trabajando en el restaurante. Intentaba ser independiente y autosuficiente, pero poco a poco empezó a confiar en Artyom. Él la ayudaba con los estudios, la apoyaba en todos sus proyectos. La conocía mejor cada día. Poco a poco, entre Lisa y Artyom surgió un auténtico amor fraternal. Se convirtieron en apoyo y sostén el uno para el otro. Empezaron a compensar los años perdidos, conociéndose cada vez mejor. Artyom, por su parte, comprendió que Lisa era la persona más importante de su vida, que ella le había enseñado a ser más amable, más humano. Al darle una oportunidad de una vida mejor, él entendía que, después de tantos años trabajando como limpiadora, aquel era un salto enorme. Y Lisa se merecía esa oportunidad. Los primeros días no fueron fáciles. Lisa, acostumbrada a un trabajo callado y discreto, se sentía fuera de lugar al estar en el centro de atención. Tenía que tratar con clientes, resolver cuestiones organizativas, supervisar el trabajo de camareros y personal de bar. Temía cometer errores, defraudar a Artyom y demostrar a todos que no estaba a la altura. Artyom veía su inquietud e intentaba apoyarla en todo. Él mismo la instruía en todos los detalles del trabajo, le explicaba cómo resolver situaciones complicadas, le daba consejos sobre cómo tratar con clientes y personal. Intentaba ser paciente y comprensivo, recordando que Lisa necesitaba tiempo para adaptarse y sentirse cómoda. «No temas equivocarte», le repetía a menudo. «Los errores forman parte del aprendizaje. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante». Decidieron ir juntos a ver a sus padres para averiguar por qué habían actuado así. Artyom sentía que necesitaba respuestas a sus preguntas, entender por qué sus padres le habían ocultado la existencia de Lisa y por qué la habían abandonado. Lisa también quería ver a sus padres, saber qué clase de personas eran y por qué habían tomado esa decisión.
El viaje fue duro. Los recibieron con frialdad y osquedad. La madre y el padre no querían hablar del pasado. Intentaban evitar cualquier conversación sobre Lisa y sobre los acontecimientos ocurridos muchos años atrás. Artyom estaba furioso por su indiferencia y despreocupación. Les dijo todo lo que pensaba de ellos. Les acusó de crueldad y egoísmo. ¿Cómo pudieron hacer algo así? ¿Cómo pudieron abandonar a su propia hija? ¿Cómo pudieron ocultármelo tantos años?, gritó. La madre y el padre guardaron silencio con la cabeza gacha. En sus ojos se leía culpabilidad y arrepentimiento, pero no encontraban las palabras para explicar sus actos. Comprendían que habían cometido un error que había trastocado las vidas de sus hijos. Teníamos miedo, las cosas nos iban mal, dijo la madre en voz baja. Lisa los observaba. Esperaba sentir odio, resentimiento. Artyom quería romper toda relación con ellos para siempre, pero al ver cómo le temblaban las manos a su madre, se calló. El perdón no llega de inmediato, dijo inesperadamente para sí mismo. Requiere tiempo. Intentemos empezar de nuevo. Lisa lo miró y tras pensarlo un poco, asintió. Lisa y Artyom se convirtieron en una verdadera familia. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles, se alegraban de los éxitos del otro, se querían. Demostraron que los lazos de sangre no son lo más importante en la vida. Lo principal es el amor, la confianza y la comprensión mutua. Comenzaron una nueva vida, llena de esperanza y posibilidades. Sabían que juntos podrían superar cualquier dificultad y construir un futuro feliz. Compensaron los años perdidos y crearon un vínculo fuerte que nada podría destruir.